de México? Muy complicado explicar en poco tiempo. ¿Qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente, he recibido amenazas telefónicas de muerte. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de...? Sí, y está en las reglas de la democracia. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos en el Colegio de México para conversar con el doctor Fernando Escalante, quien es profesor e investigador de esta universidad. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy hablaremos de un tema sumamente importante para nosotros, para los mexicanos, que es el neoliberalismo. El doctor es experto en la materia, ha escrito un libro al respecto para entenderlo, para conocer su historia, y por eso estamos el día de hoy para conocer más del neoliberalismo, saber qué es el neoliberalismo, porque vaya mitos que hay en torno a él. Doctor, pues yo creo que partamos por esa parte, ¿no? De definir cómo podemos entender al neoliberalismo. Bueno, el problema fundamental para hablar sobre el neoliberalismo es que el empleo de la palabra se ha extendido de tal manera que casi no significa nada. En los últimos 20 o 30 años se ha empezado a llamar neoliberal a casi cualquier cosa, con el resultado de que parece que es únicamente un término peyorativo y que el neoliberalismo es solo aquello que no le gusta a la izquierda. La verdad es que el neoliberalismo existe, es un programa intelectual perfectamente bien definido, extraordinariamente exitoso, complejo, sofisticado, pero no todo es neoliberalismo. Para entendernos, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que tiene una serie de variaciones internas. No hay una doctrina neoliberal. Lo mismo que, para entendernos, el socialismo es una corriente de pensamiento, y dentro del socialismo hay socialismo democrático y autoritario, y socialismo autogestionario, etc. Lo mismo en el caso del neoliberalismo. Hay una corriente programática con unos puntos básicos claramente definidos, y dentro de eso muchas posiciones distintas. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Es un programa intelectual cuya traza básica se definió en, concretamente, 1938, en París, en lo que se conoce como el Coloquio Lippmann. Si quieren me extiendo más sobre esto. Adelante. En ese momento, fines de los años 30, digamos, es el momento más bajo para el liberalismo. Los partidarios de las ideas liberales en general están viendo la amenaza del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el comunismo en la Unión Soviética y el New Deal en los Estados Unidos, que tampoco les gusta. Entonces, esas horas bajas del liberalismo se reúnen en París con el intento de recuperar el vigor del programa liberal, un conjunto extraordinario de académicos, intelectuales, periodistas, donde están Ludwig von Mises, donde está Friedrich von Hayek, donde está desde luego Walter Lippmann, Jacques Rueff, etc. Son hasta 80 participantes en el coloquio Lippmann, y las discusiones a lo largo de 3 o 4 días llevan a definir un programa para la recuperación del liberalismo. Hacen un diagnóstico de por qué ha fracasado el liberalismo, por qué está en retroceso el liberalismo, y una propuesta de qué hay que hacer para relanzarlo. Entonces, descubren que hay una serie de factores que explican la decadencia del liberalismo y que hay que corregir el liberalismo clásico. Y entonces deciden lanzar un nuevo liberalismo y proponen llamarse neoliberales. No tiene misterio, dicen, el liberalismo clásico se equivocó, voy a resumir muy rápidamente, se equivocó por poner el énfasis en los derechos políticos, en las libertades políticas, porque el resultado es un sistema democrático donde las masas demandan cada vez más y terminan anulando al mercado, y terminan produciendo resultados como Hitler o como Mussolini. Entonces lo que hay que hacer es corregir eso y dar prioridad a las libertades económicas por encima de las libertades políticas, y que el Estado sobre todo se encargue de promover y defender los mercados.
porque es la única manera de garantizar que persista la libertad. Ese es el núcleo del programa neoliberal tal como se definió en 1938. Después continuaron reuniéndose, crearon a partir de 47 una sociedad, la Sociedad Montpellier, que siguió reuniéndose, que sigue reuniéndose hasta la fecha, y en la cual, bueno, se discuten programas a partir de esa idea general. Hay que defender los mercados, hay que dar prioridad a las libertades económicas. ¿Qué política educativa? ¿Qué hacemos con los energéticos? ¿Qué hacemos con la contaminación? Y hay discusiones, programas, ideas, tradiciones, como en cualquier programa intelectual. Eso es el neoliberalismo. Entonces, hay unas cosas que sí son neoliberales y otras que no, ¿sí? Y el programa pues, admite una variedad enorme de enfoques. Ahora, esto que nos comenta sobre por así llamarlo, la transición del liberalismo al neoliberalismo, para tratar de concretar un poco esto que nos dice que lo comprendamos. Aquí lo que falló fue en el sentido de que el mercado queda a un lado y por eso tienen que rescatarlo para que sea aquí el principal actor. Vamos a ver. Lo que sucede con el liberalismo clásico es que efectivamente pone el énfasis en las libertades políticas, ¿sí? Estamos pensando en Stuart Mill, estamos pensando también en Tocqueville, después en Hobhouse, etc. Pero si uno piensa que es fundamental, por ejemplo, el derecho de voto, votar y ser votado, pues tarde o temprano uno termina pidiendo política social, uno termina pidiendo estado de bienestar. Porque es verdaderamente ridículo defender la libertad de manifestación, de expresión, el derecho de voto, de votar y ser votado, etc., y no ofrecer garantías de educación, de un mínimo nivel de vida, de salud, de seguridad social, etc. Por eso el liberalismo, al poner el énfasis, el liberalismo clásico, al poner el énfasis en los derechos políticos, se deslizó hacia el estado de bienestar como una consecuencia lógica. Los neoliberales dicen eso implica la destrucción de la libertad, ¿sí? Porque la libertad es el libre mercado. De hecho, la definición que dan en la primera sesión del coloquio Lippmann la cierra Louis Rougier, el convocante, diciendo la libertad consiste en el libre movimiento, el liberalismo consiste en el libre movimiento del mecanismo de los precios. Entonces ya no se trata de la autorrealización del individuo humano, ya no se trata de la individualidad, no, se trata del mercado y de los precios. Y se trata de emplear al Estado para defender los mercados. Me voy a extender un poco en esto, pero creo que importa. Venga. Uno de los libros más importantes del siglo XX es un libro de antropología económica que escribió Karl Polanyi, que se llama La Gran Transformación. Y allí explica la situación, de hecho, en que se encontró Europa en los años 20, 30 y también, en el fondo, la reacción liberal. Lo que dice Polanyi es que el mercado termina siendo corrosivo, termina erosionando los vínculos sociales. El mercado, con esa lógica de permanente aumento de las ganancias, con esa lógica de someterlo todo al mismo criterio, al mismo principio, termina destruyendo las relaciones sociales, termina destruyendo la sociedad. Por eso, dice Polanyi, las sociedades se defienden en contra del mercado. Dice Polanyi, cuenta la historia, la gran transformación es la transformación de una sociedad tradicional a la sociedad capitalista y la reacción de las sociedades europeas en contra de la expansión del mercado. Dice Polanyi que la historia comienza cuando se crean dos mercancías ficticias, ¿sí? Que son el trabajo y la tierra. Dice, eso no son mercancías, la tierra es el lugar que habitamos, ¿sí? La tierra es la naturaleza, si el mercado la convierte en mercancía y avanza de manera estricta, termina destruyendo el ambiente, termina destruyendo la tierra. No puede ser mercancía, es decir, necesitamos algunas reglas sobre qué y cómo se puede hacer con la tierra. Pero el otro, igualmente importante, es el trabajo. El trabajo, dice Polanyi, no es mercancía, es vida humana, la vida de seres humanos, única e irreemplazable. Si se convierte en mercancía el trabajo humano y no hay límites a lo que se le demanda a el ser humano, se convierte en una posibilidad productiva, ¿sí?
al final destruimos todas las relaciones sociales. Pero, dice, la sociedad europea reaccionó, las sociedades y occidentales en general, reaccionaron en contra de esa expansión corrosiva del mercado y dijeron, mercado laboral sí, pero descanso dominical, límite a la jornada, no trabajan los niños, vacaciones, seguridad social, etcétera. Es decir, pusieron un límite a la expansión del mercado. Este es el libro de Polanyi. La expansión del mercado generó una reacción social en contra. Ese es el punto de partida de los neoliberales. Ven esa reacción de la sociedad y dicen, está equivocada. Hay que procurar que los mercados sigan avanzando. Es decir, hay que detener, impedir y de hecho hacer retroceder los esfuerzos de la sociedad por regular los mercados. Y por eso el gran impulso neoliberal es un impulso desregulador, ¿sí? Eliminemos las rigideces del mercado de trabajo, a lo mejor les suena eso. Eliminemos la regulación excesiva, eliminemos la burocracia. ¿Para qué? Para que el mercado se pueda desempeñar libremente, ¿sí? Entonces, comparten el diagnóstico, dicen, sí, la expansión del mercado produjo una reacción social contraria para regular los mercados, el mercado laboral y el mercado de la tierra para empezar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es dar marcha atrás a eso. Y por eso para los neoliberales es fundamental un Estado fuerte. Un Estado fuerte que contenga a la sociedad y apoye al mercado, ¿sí? Un Estado fuerte que le impida a la sociedad exigir reglamentación del mercado. Por eso uno de los grandes enemigos del neoliberalismo es el sindicalismo, siempre. Porque los sindicatos constantemente están oponiéndose a la lógica del mercado y exigiendo reglas que moderen, digamos, su expansión. Doctor, bueno, todo lo que está diciendo es muy interesante. Quizá el tiempo no nos dé para hablar de todo. Bueno. Pero déjeme determinar esta última parte. Habla como que el antagonismo del neoliberalismo son el sindicalismo y habla de que debe tener un Estado fuerte para poder pues llevar a cabo todo este plan de trabajo del neoliberalismo. Vamos al caso México. ¿El Estado está fuerte? ¿El Estado tiene esas bases para que el neoliberalismo se conduzca con sus objetivos como tal? La discusión acerca del Estado, de la fortaleza del Estado, es una discusión larguísima y de esa sí no tenemos tiempo ahora. Pero conviene entender... Un fantasma. Conviene entender que la fortaleza o debilidad del Estado es algo siempre relativo. Un mismo Estado puede ser fuerte en algunos aspectos y débil en otros. Para que se entienda, un Estado fuerte no es un Estado que tiene más policía, pero no es un Estado que tiene más dinero tampoco. El Estado es un hecho social, el Estado interviene en prácticas sociales, en situaciones sociales, y un Estado es fuerte cuando la lógica estatal se impone sobre los intereses de todos los actores sociales. Vamos a explicarlo concretamente. Venga. En una situación, en un momento dado, para el trazado de una carretera, el Estado dice, la traza debe ser esta, la carretera debe ir por aquí, porque técnicamente es la que se corresponde mejor con las especificaciones de mi regulación. Pero están los intereses de los propietarios de la tierra que quieren que pase por otro lado. Y están los intereses del partido político que apoya al alcalde que quieren que pase por otro lado. Y hay muchos intereses. El Estado es fuerte si dice, atiendo mucho y me compadezco de sus intereses, de los suyos y de los demás allá, pero la carretera va por donde yo dije. Para eso, la lógica estatal tiene que sobreponerse al interés de los propietarios, al interés del partido, ojo, y al interés personal del funcionario. Porque el funcionario que va a decidir la traza puede poner por delante su interés personal por encima del Estado y decir, bueno, te hago caso a ti, solamente nos arreglamos y la carretera pasa por donde tú dijiste, ¿sí? Si todos, el funcionario en primer lugar, están de acuerdo en que debe privar la lógica del Estado, ¿sí? El Estado es fuerte en ese lugar, ¿sí? ¿Qué pasa con el Estado mexicano? Es un Estado fuerte, muy fuerte en algunos terrenos, y un Estado necesaria, convenientemente débil en otros. El ejemplo al que me gusta recurrir siempre, el Estado mexicano es fuerte, fortísimo si hablamos de la autonomía del Banco de México. La política monetaria se define con absoluta independencia, no solo de los intereses económicos importantísimos de los grandes empresarios del país, sino con independencia de los intereses personales del presidente de la República y su partido. Nos gustará o no nos gustará, pero es un hecho.
Banco de México define. Ahora bien, salen ustedes del fantástico edificio de Banco de México, ¿sí? Llegan a las vacaciones y se encuentran con un puesto de quesadillas. Perfectamente informal, que no paga impuestos o que no... ¿sí? El Estado, que era fortísimo 2 metros más allá y que podía imponerle la política monetaria a los grandes actores, no puede con la señora de las quesadillas. No, claro que no puede. Porque tiene que sobrevivir, porque hay que gestionar el orden urbano, porque entonces el Estado tiene que ser débil, tiene que no, sí, hay un reglamento, una regla de uso de suelo y una normatividad, pero no la vamos a aplicar, ¿sí? Es decir, en este caso necesitamos hacerlo más flexible, ¿sí? Entonces el Estado es fuerte en algunas cosas, débil en otras. Para esto, imponer la lógica de los mercados, el Estado mexicano ha sido muy eficiente en los últimos 30 años. Doctor, al inicio nos referíamos a su libro, La historia mínima del neoliberalismo, y lo decía al inicio de la entrevista, y nos queda la duda de por qué algunos sectores, y lo decía sobre todo de la izquierda, ponen al neoliberalismo como fantasma y dicen la culpa la tiene el neoliberalismo, eso está mal por el neoliberalismo. ¿Por qué satanizar, o sobre todo, por qué esos actores satanizan tanto al neoliberalismo? A ver, la mala fama del neoliberalismo proviene de que el ejemplo más notable que todo el mundo identifica con una política neoliberal es la política económica del gobierno de Pinochet en Chile. Ese es el problema. Hay muchos matices. Para empezar, no fue el primer gobierno de Pinochet. Esa política económica no era la primera opción de Pinochet. Fue la segunda opción cuando fracasó su primer programa de gobierno. Y en ese caso, sí, hay un equipo de economistas formados en la Escuela de Chicago con Milton Friedman, que se llaman a sí mismos neoliberales, que se identifican como Chicago Boys. No es peyorativo, así se llaman ellos, definen un programa económico que Pinochet aplica a rajatabla. Y que tiene algunas consecuencias buenas y otras desastrosas, ¿sí? Pero entonces la asociación, la identificación del neoliberalismo con el pinochetismo lleva a una confusión en la cual se supone que neoliberalismo y gobiernos militares son lo mismo. Pues no. O que neoliberalismo y autoritarismo son lo mismo. No. Neoliberalismo y conservadurismo son lo mismo. No. ¿Sí? El neoliberalismo son determinadas partes de la política de Pinochet, nada más de su política económica en particular, y su legislación laboral y algunas otras. Entonces, pero es esa identificación la que hace que se llame neoliberal a todo. El neoliberalismo como programa se ha impuesto en el mundo a partir de los años 80, se ha generalizado como casi la única opción de política económica, de legislación económica también, y eso ha tenido algunos efectos catastróficos, ¿sí? Muchas de las peores características del mundo actual son consecuencia del programa neoliberal, pero no todas, ¿sí? Entonces, hay motivos para denunciar, y la falta de claridad, es decir, llamar neoliberalismo a todo, no ayuda para nada. El presidente Donald Trump en Estados Unidos tiene en su programa algunos elementos de la doctrina neoliberal, pero otros muchos que no tienen nada que ver con el neoliberalismo, y no tiene sentido esa crítica global general como si todo fuese lo mismo. Tiene mucho sentido identificar qué elementos del programa neoliberal han tenido qué consecuencias negativas y cómo corregirlas. Lo otro, pues, es hacer demagogia. Ahí es la demagogia pura para desacreditar al neoliberalismo. Llamar a todo neoliberalismo es simplemente producto de la flojera mental. Para analizar, discutir un programa de gobierno, hay que ver los diferentes ingredientes que tiene. Y el neoliberalismo puede ser uno de ellos. Y para discutir un programa intelectual, institucional y político como el neoliberalismo, también hay que trabajar mucho y ver, y tiene ingredientes indudablemente buenos el momento neoliberal, y tiene ingredientes indudablemente catastróficos. Cuando se emprende un programa, por ejemplo, de privatización de las empresas públicas, bueno, en algunos campos, en algunos terrenos, era indispensable. En otros puede ser catastrófico. Veamos en cuáles. Los sistemas de auditoría y fiscalización que suponen una simulación de mercado en las instituciones públicas, en la educación superior o en la medicina, normalmente tienen efectos catastróficos, pero han tenido algunos elementos buenos. Entonces, otra vez, el neoliberalismo es muchas cosas, en conjunto sus efectos han sido negativos,
pero tiene ingredientes, elementos que conviene salvar. Entonces simplemente hay que pensar que hay que desperezarse un poquito y mirar con un poco más de atención. Doctor, sin duda el neoliberalismo de Chile es totalmente diferente al de México y de cualquier otro país, ¿no? Por lo que nos ha explicado, no se puede generalizar este conjunto de ideas y de políticas, pero sí, no sé si usted nos pudiera ayudar a entender algún punto que sea el talón de Aquiles del neoliberalismo. A ver, el neoliberalismo consiste en tres cosas. Poner las libertades económicas por encima o por delante de las libertades políticas, uno. Y eso significa poner el funcionamiento del mercado fuera del alcance de la democracia. En eso el neoliberalismo es clara y explícitamente antidemocrático. En segundo lugar, es decir, que las libertades económicas sean intocables. En segundo lugar, el empleo del Estado para fortalecer, apoyar a los mercados y contener a la sociedad en sus intentos regulatorios o compensatorios. Y el tercero, consecuencia de los anteriores, es un extenso programa de privatización. Para entender lo que esto significa, que creo que es la clave de todos los procesos del neoliberalismo, lo que tiene de mejor y lo que tiene de peor, pensemos que los bienes y los servicios en una sociedad se pueden distribuir según diferentes criterios, ¿sí? Vamos a distribuir lo que sea, el derecho a el transporte o el petróleo o las galletas o lo que sea. Hay dos modos básicos de asignar bienes y recursos, el modo público y el modo privado, ¿sí? En el modo privado, los dos criterios básicos para asignar bienes son el dinero y la familia. En el campo de lo privado, esos son los principios que rigen, ¿sí? Uno hace lo que le da la gana con su familia y distribuye y deja su herencia a su familia y regala. El principio de la familia funciona, el principio del dinero. Entonces hay ciertos bienes y servicios que se distribuyen de acuerdo con ese criterio. Si en cambio impera el otro modo de distribución, el modo de lo público, allí se define precisamente porque allí no rigen ni la familia ni el dinero, sino los derechos. Ese es el modo público de distribuir, ¿sí? Entonces todos estamos de acuerdo en que hay determinados bienes y determinados servicios que no se pueden asignar por dinero o por vínculo familiar. Y que si se asignan o se distribuyen por dinero, lo llamamos corrupción. Y que si se asignan o se distribuyen a la familia, lo llamamos corrupción. Porque se deben distribuir de acuerdo a derecho y conforme a derechos, ¿sí? Y entonces a todos nos toca por igual. Y todos tenemos el mismo derecho. Es que yo tengo mucho dinero, da igual, todos tenemos el mismo. Ese es el principio de lo público, ¿sí? El neoliberalismo es una gran ofensiva en contra del principio de lo público, que es la regulación de mercados, la regulación de las formas de producción y distribución de bienes y servicios de acuerdo con derechos. Entonces, lo que dicen los neoliberales es, cuando la educación la defines como derecho y te haces cargo como Estado de la educación pública, eres ineficiente. Si rigiera el principio de mercado y la gente fuese a la escuela que quisiera y las mejores escuelas tuviesen mejores estudiantes, etc., esto funcionaría mejor. Entonces desaparece la educación pública, ese sistema y sustitúyelo por el mercado, por ejemplo, ¿sí? Y como en eso, en todo lo demás. Hay en esta ofensiva algunos elementos indudablemente buenos. El Estado de los años 60 y de los años 70 había venido cargándose en México y en todo el mundo de toda una serie de empresas, asociaciones para producir y distribuir cosas que se habían convertido en empresas públicas un poco por default, un poco a veces para salvar empleo, a veces para estimular el crecimiento, para lo que fuera, pero que no tenía sentido que fuesen públicas, ¿sí? Privatizarlas era una buena idea. Hay algunos sectores en los que no era indispensable que los bienes se produjesen de manera pública o se distribuyesen de manera pública. En esos casos la privatización fue una buena idea, funcionó bien y tenía mucho sentido, ¿sí? En otros no está tan claro. En otros, la privatización afecta al modo como se distribuyen bienes y servicios que todos pensábamos que no podían distribuirse según el dinero, ¿sí? Hay un libro bastante famoso de hace un par de años de un filósofo norteamericano que se llama Lo que el dinero no puede comprar, que es en realidad lo que pensamos que el dinero no debe comprar. Y son terrenos cada vez más discutidos
Por ejemplo, las listas que hay en todos los sistemas médicos del mundo para trasplante de órganos, conforme a la base que hay de donantes de órganos. A la gente se le asigna un lugar en esa lista según determinados factores. Oiga, yo tengo dinero, pago y póngame primero en la lista. ¿Se vale? ¿Se vale asignar los órganos humanos disponibles al que tenga más dinero? ¿O no? Y como esa, hay una enorme cantidad de cosas. ¿Sí? La cola para comprar boletos para un partido de fútbol. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cola. Y que va, pero cada vez más es más frecuente en México de manera informal, en otros países de manera formal y legalizada, que se compren los lugares en la cola. ¿Sí? Entonces cada vez son más los espacios, los bienes, los servicios que distribuíamos antes conforme a derecho, en los que todos teníamos el mismo derecho, y cada vez más empiezan a distribuirse de acuerdo con principios de mercado. ¿Sí? Y el que tiene más dinero tiene más derechos, o un más fácil ejercicio de esos que antes eran derechos. Y en eso entonces el neoliberalismo tiene consecuencias deletéreas para los vínculos sociales, para la cohesión social. Tenemos que tener claro que, según la definición económica, un mercado es eficiente si lleva el pan a quien tiene dinero, no a quien tiene hambre. En fin, es una idea de la eficiencia que atenta o puede atentar en contra de principios muy básicos de cohesión social. ¿Cómo ve este binomio de esto que hemos hablado, de este conjunto de políticas, de ideas, de este pensamiento económico y con este ingrediente que es el Tratado de Libre Comercio? Hay dos elementos que me gustaría. Le corregía yo que Venga. no había sido Salinas, porque lo fundamental es el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, pero son las privatizaciones por así, ¿no? Mayores. Sí, pero es que lo importante es ya no el caso concreto del presidente de la Madrid, sino el funcionamiento de los organismos financieros internacionales. Bueno, ok. ¿Sí? A ver si tenemos tiempo para dar una explicación ahí. En los años 70, ¿sí?, hay una crisis en todo el mundo de lo que se llama estanflación. ¿Sí? Estancamiento con inflación. El intento de los estados de estimular la economía aumentando la masa monetaria, bajando las tasas de interés para que la gente invirtiera, no tiene efecto, como consecuencia en parte de la crisis petrolera, etcétera. Entonces se imprime más dinero, se bajan las tasas de interés y no se invierte, las economías están estancadas. En todo el mundo pasa esto. ¿Sí? A la vez, los bancos empiezan a tener, los bancos centrales, los países centrales, unas cantidades absurdas de dinero, porque los países petroleros reciben de pronto unas cantidades estratosféricas cuyas economías no pueden absorber. Eso es el famoso caso de los petrodólares. Entonces, los bancos se encuentran con una enorme cantidad de dinero. Tenemos esta configuración: inflación, tasas de interés bajísimas y bancos con mucho dinero. Esa es una situación favorable básicamente para los acreedores, para la gente que debe dinero. ¿Por qué? Si hay inflación, ¿sí?, mi dinero vale cada vez menos, y la tasa de interés es muy baja, llevo todas las de ganar. Yo le pido al banco y para cuando le pague, le estoy pagando en términos reales mucho menos. Está claro. Esa situación, es decir, bajas tasas de interés, alta inflación, es favorable para los acreedores. Estos bancos, que tenían una gran cantidad de dinero, acudieron a prestar dinero en condiciones muy favorables al que se dejara. En primer lugar, a los estados del tercer mundo, a todos los estados del tercer mundo. Y la opción racional económicamente en ese momento, en los años 70, era endeudarse. El crédito estaba muy barato y las condiciones estructurales en el mundo de las finanzas eran favorables para los acreedores. Es decir, el presidente Echeverría hizo bien en endeudar al país. Los términos del endeudamiento son otra cosa, ¿sí? Pero en todo el mundo se endeudaron. Lo que sucede es que en 1979 el presidente Carter nombra a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal, y Volcker produce un cambio que es lo que se conoce como el shock Volcker, que consiste en repentinamente subir dramáticamente las tasas de interés y reducir el circulante para reducir la inflación, y bajan la inflación dramáticamente, y subir las tasas de interés como una medida, digamos, astringente para frenar la economía. ¿Cuál es el resultado? Es invertir exactamente los términos, es decir, de la noche a la mañana se pasa de un dinero muy barato, por inflación y bajas tasas, a uno con un dinero carísimo, ¿sí?, con baja inflación y altas tasas de interés. Es decir, una situación absolutamente favorable para los acreedores y no para los deudores.
¿sí? Todos los países del tercer mundo quedan entonces atrapados por la deuda y viene la crisis de la deuda. En ese momento necesitan pedir dinero prestado a alguien en condiciones un poquito más favorables para pagarles a los bancos. Y entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial aceptan prestar dinero para que los países salgan de esta crisis. Ese es Miguel de la Madrid. Mediante, y aquí los dos, Fondo Monetario y Banco Mundial, pasan por encima de sus estatutos. Y para prestar dinero exigen a los países que firmen una carta de intención en la que se comprometan a determinadas políticas económicas. Ojo, hay que tener claro, no tenían derecho. Pueden decir prestar o no prestar, pero condicionar el préstamo a determinadas políticas que ellos definen es una intromisión en las políticas económicas que debería haber sido inaceptable. Lo que pasa es que la condición económica era tan espantosa para todos los países del tercer mundo que todos uno tras otro lo aceptaron. Y entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron la correa de transmisión mediante la cual el programa neoliberal se impuso. Por eso se impuso globalmente, de manera uniforme, homogénea, a partir de los años 80. Cuando llega Carlos Salinas ya está resuelto. Simplemente se trata de seguir desarrollando el programa que ya el país se comprometió a seguir con la carta de intención que tiene el drama de Hurtado. ¿Sí? Parte de eso es la liberalización de los mercados y todo lo demás, sí. Parte de eso son los tratados de libre comercio, sí, pero un tratado de libre comercio no es necesariamente neoliberal. El liberalismo clásico también era partidario de los mercados libres. La circulación de mercancías y de servicios más o menos libre no es particularmente neoliberal. Digamos, si hay alguna característica del neoliberalismo en los libres mercados es la liberalización de los mercados financieros. Es algo distinto. Ahí sí es donde el neoliberalismo tiene un programa claro, distinto del liberalismo clásico y de consecuencias bastante negativas. Circulación de bienes y servicios no es, insisto, necesariamente neoliberal. Esto es una característica fundamental del actual régimen de acumulación, que depende básicamente de que sigan existiendo las barreras estatales, de que siga existiendo el Estado y puedan circular los bienes y los servicios. ¿Por qué subrayo esto? Hay la idea de que mediante los tratados de libre comercio y demás el Estado pasa a ser irrelevante. No, el Estado es tan relevante como siempre, o acaso más relevante que nunca, porque en un sistema de circulación global de bienes y servicios como tenemos ¿sí? como el actual, el Estado se convierte en uno de los recursos básicos para la producción de ganancias. Es uno de los recursos básicos para la generación de riqueza, porque la ganancia o el beneficio depende de la diferencia de sistemas regulatorios. ¿De qué depende la ganancia? De que México siga existiendo y que tenga una legislación laboral mexicana y que tenga una legislación ambiental mexicana, ¿sí? Y que aquí se puedan producir los coches que se venden en Estados Unidos. ¿Sí? Es la diferencia normativa la que permite que la compañía gane. Aprovecha las leyes laborales, las leyes ambientales de China o de México para producir. ¿Sí? Si todos tuviésemos las mismas leyes laborales y ambientales, no habría margen para que se produjera ganancia. No sé si estoy siendo claro. La ganancia depende de que haya esa diferencia, es decir, de que sigan existiendo los estados. Insisto, si el Estado fuese irrelevante y tuviésemos las mismas reglas, no habría manera de producir una ganancia. Todos estaríamos en las mismas, el régimen sería muy distinto. Este régimen produce mediante esas asimetrías, ¿sí? Son las asimetrías que no entiende el presidente Trump. Dice, ¿por qué se fabrican coches en México y luego se venden en Estados Unidos sin que les cobremos impuestos? No es justo, no, se llama comercio. Las empresas producen porque es más barato, porque pueden aprovechar la legislación laboral y ambiental mexicana y fiscal, ¿sí? El problema, por supuesto, es que eso pone a los países en una competencia laboral, fiscal y ambiental negativa. Es decir, nosotros ofrecemos que los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo. Ofrecemos que la legislación ambiental mexicana es mucho más laxa que la norteamericana. Ofrecemos que no les vamos a cobrar impuestos. Entonces, claro, eso afecta a la capacidad de la sociedad para generar bienestar en general. Entonces, el Tratado de Libre Comercio tuvo efectos positivos, sin duda, ayudó a que la economía creciera, esto contribuyó a la industrialización del país, etc. Pero por decisiones
políticas de los últimos 30 años, ese crecimiento de la economía y la industrialización de la economía, México es un país industrial en este momento, se hizo sobre todo apoyándose en bajos salarios. Entonces no aprovechamos el auge para elevar el poder adquisitivo de los salarios. Ese fue deliberadamente la política, sigue siendo deliberadamente la política de ese absurdo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que mantienen el poder adquisitivo de los salarios en un nivel, pues, el más bajo de los últimos 30 años. El máximo histórico del poder adquisitivo de los salarios, lo saben ustedes, es a fines de los 70, principios de los 80. Ha perdido el poder adquisitivo de los salarios mexicanos, ha perdido un 70% de su valor en 30 años. Entonces, los efectos del Tratado de Libre Comercio, algunos son buenos, hay más empleo, la economía crece, el país se industrializa, y otros son malos. No hemos hemos aprovechado solo o básicamente, ¿sí?, bajos salarios y una baja carga fiscal sobre las empresas. En eso, ahora, el problema fundamental es que la clase política mexicana de los últimos 30 años renunció a tener un proyecto de país, una idea de sociedad deseable, que no fuese otra que asimilarnos a los Estados Unidos, ser Norteamérica, ¿sí?, y ser Norteamérica en términos de mercado. Entonces desde luego, el programa, la idea de país y la idea de futuro deseable que teníamos en los años 70 se hundió. El nacionalismo revolucionario ya no funciona, no puede seguir porque no define un futuro posible y deseable. Pero a cambio de eso no tenemos nada, no tenemos más que la idea de ser América del Norte y un mercado. Cuando un funcionario de gobierno sale con toda razón a presumir los logros, el secretario de Hacienda hace unos días habla de los fundamentales de la economía, y los fundamentales están muy bien, ¿sí? Quiere decir que la economía crece, que no hay mucha inflación, etcétera, etcétera. No sé si se han fijado, entre los fundamentales no está ni el salario mínimo ni el poder adquisitivo de los salarios, que a mí me parecen bastante fundamentales, y en eso estamos bastante mal, ¿sí? Entre los fundamentales no está el índice de Gini, es el coeficiente de desigualdad, y a mí me parece también bastante fundamental. Es decir, tenemos una idea del país que se reduce a lo económico, y de eso económico a ciertas variables del mercado que dependen de nuestra integración en América del Norte. Pero nadie nos ha dicho, y aquí tengo que decirlo, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho realmente cómo es un futuro deseable, aparte de las vaguedades de que querríamos ser todos felices. Nuestra clase política no ha producido una idea de futuro. Por eso, la idea de que se vaya a renegociar el Tratado de Libre Comercio nos parece tan catastrófica. Porque nos olvidamos durante 30 años, durante 2 generaciones, que llevarnos bien con los Estados Unidos es una excepción, es un paréntesis en una historia. Nunca nos hemos llevado bien con los Estados Unidos, no podemos llevarnos bien con los Estados Unidos. Nos conllevaremos como vecinos, pero nuestra relación siempre ha sido muy problemática. Los Estados Unidos han invadido México 3 veces. Tenemos que tener eso claro. Sus intereses son distintos de los nuestros, aunque tengamos que buscar vías de cooperación, vías de negociación, es natural. Pero no son. Entonces, ahora nuestra clase política le viene un desmayo porque los norteamericanos no nos quieren y no hay una alternativa. Parece dramático es que ni siquiera en esta situación, donde ya nos dimos cuenta de que los Estados Unidos no son el futuro de México, ni siquiera en este momento estén imaginando una idea alternativa. Cuando hablo yo de un programa de país, un proyecto, un plan, proyecto nacional, no estoy pensando en un discurso. Proyecto nacional es una idea del futuro deseable que se elabora mediante una infinidad de negociaciones, pactos, leyes a lo largo de muchos años. Tenemos que discutir, ponernos de acuerdo qué clase de educación queremos, cómo queremos formar, qué clase de sistema universitario queremos, qué clase de sistema industrial, qué clase de relaciones laborales, qué clase de legislación sindical, qué naturaleza, y tenemos que ir diciendo y darle coherencia a eso mediante acuerdos, leyes, reglamentos, normas y discurso, y darle un contenido ideológico y definir qué es lo deseable y sobre todo qué es lo inaceptable, qué es lo que como sociedad no podemos aceptar, no podemos tolerar. No nos hemos puesto de acuerdo en eso.
ese límite mínimo de la dignidad, que sería el que define un proyecto de futuro, en ese no estamos de acuerdo. Hay una parte del país que piensa que es indigno que haya gente que tenga un salario de 70 pesos al día. Que ese es el límite de la dignidad. Y hay otros a los que le parece que eso es simplemente un problema de eficiencia económica. Sí. Si no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en lo básico, que es intolerable, que es inaceptable, va a estar muy difícil que definamos un proyecto de país. Pues muchas cosas interesantes nos dijo en esa entrevista. Sin duda quedan muchas cosas que preguntarle, pero ojalá que haya otra oportunidad de hablar de esos temas importantes. Creo que, bueno, no creo, nos ayudó a entender mejor, ver otra perspectiva de este tema tan importante que nos rige, que es el neoliberalismo, y sobre todo entenderlo con esta situación, eliminar mitos ahí, ¿no? Porque hay muchos mitos sin duda, y pues aterrizarlo en una cuestión actual que es lo del Telecán. Doctor Fernando Escalante, le agradezco enormemente que nos haya recibido este currículo. Gracias a ustedes. Venga, pues gracias a ustedes también por vernos, escucharnos. Estaremos aquí en la próxima. Licenciado, ¿qué diagnóstico tiene de México? Muy complicado explicar en poco tiempo. ¿Qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente. He recibido amenazas telefónicas de muerte. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de... Sí, y está en las reglas de la democracia.